dice: el salario mínimo deberá alcanzar para satisfacer necesidades de alimentación, recreación, vestido, entre otros supuestos, que cuando vemos el salario mínimo actual no alcanza para todo ello. Y así nos damos cuenta que el máximo ordenamiento jurídico que en este mes festejamos en su centenario está plagado de expectativas importantes, expectativas loables, capítulos importantes a través de la reforma del artículo primero, que incorpora figuras como la interpretación conforme, el control difuso, convencional y constitucional, la ponderación jerárquica de la norma. Pero eso, llevado a la realidad, ha costado trabajo. ¿Por qué? ¿Hay un mal diseño normativo en nuestro país? No necesariamente, y no es el punto más importante. Sí, efectivamente, hoy tenemos legisladores, lo dijo la maestra Concepción acertadamente, estamos más preocupados por permitir que lleguen a los cargos legislativos personas que son extraordinarios integrantes del medio de la farándula, grandes deportistas o socialmente muy aceptados, pero no tienen conocimiento. Ya lo decía Gaetano Filangieri en su obra La ciencia de la legislación hace más de 300 años. Gaetano Filangieri, pensador italiano del siglo XVII. El legislador es un científico del derecho. La legislación es una ciencia, es un procedimiento, una serie de pasos que arriba a un contenido extraordinario. Díganme ustedes si muchos de los diputados que están conocen de derecho. Vamos, ¿conocen la Constitución? Ustedes han visto las redes sociales, no saben ni siquiera cuántos artículos tiene. ¿Qué propuesta legislativa puede hacer un individuo de esa naturaleza? Pero vamos a pasar del poder legislativo al poder judicial, y entonces advertimos la actividad jurisdiccional también con serios rezagos en la protección de los derechos humanos que ahorita en este momento se está tratando de comprender. Y nos damos cuenta que hay dos grandes vertientes en esto de la protección de los derechos humanos: el diseño normativo, que por su naturaleza pudiera traer aparejada violaciones de derechos humanos, y la aplicación de la norma basada en el desconocimiento o la falta de conciencia sobre este nuevo paradigma de derechos humanos. Y si se conjuntan estos dos problemas, entonces advertimos prácticamente un desasosiego en esa protección de los derechos humanos. Sin duda alguna, atendiendo al problema del conocimiento sobre los derechos humanos, se necesita una auténtica capacitación. Miren, ustedes lo dijeron y lo dijeron bien. Hay naturalismo y positivo válida. Ahí están los dos aspectos, pero obrar con justicia no necesariamente es obrar conforme a derecho, y eso lo sabemos desde el Holocausto judío, del 39 al 45, con el nacionalsocialismo hitleriano. Código penal del siglo XIX: los judíos son perros, por tanto, matar judíos no es un homicidio, porque es como matar un perro. Y después, en los juicios de Nuremberg, le preguntaban a los oficiales nazis por qué mataban y quemaban a las personas, y ellos decían: porque la norma lo dice, porque la norma lo preveía, derecho positivo. Y se comenzó a entender que hay un derecho más importante todavía que solamente el positivo, y es el natural. Y sin entrar al debate de que si es Dios el que nos da el derecho, o un ente supremo, o quién nos lo da, porque no es el objetivo de esta ponencia, lo que sí es importante determinar es que hay un derecho intrínsecamente válido, supremo, universal y eterno, al que accedemos por el simple hecho de ser humanos. Y eso es lo que se tiene que advertir plasmado en el aparato normativo que hoy nos regula. Y entonces nos espantamos cuando advertimos en los comerciales o los spots o en las noticias: es que este individuo salió de la cárcel y es responsable de haberse robado tantos millones o de haber ultrajado a tales personas. Lo que no mencionan en los spots es que tenemos un derecho humano a la presunción de inocencia, que vamos a buscar un procedimiento que acredite nuestra responsabilidad, y que las medidas cautelares como la prisión preventiva no son una sanción anticipada, son una medida de protección para impedir la sustracción de la acción de la justicia, garantizar la presencia del imputado a juicio, impedir que se ponga en riesgo la vida de la víctima o de los testigos, y garantizar el libre proceso, el libre desarrollo del procedimiento. No es una sanción anticipada.
Entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando las personas comparecen, declaran y son puestas en libertad? Si es el derecho humano a la presunción de inocencia. Si tú eres, después te encarcelo. Si tengo temor de que te vayas a dar la fuga, entonces te impongo prisión preventiva como medida cautelar. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque venimos transitando de un sistema inquisitivo mixto donde se privilegiaban las detenciones y en el momento justo primero te detengo, luego te pregunto, y si no fuiste, disculpe usted, sin la posibilidad de reparar ese daño. Pero este cambio no solo se da en el sistema penal acusatorio. Nos vamos dando cuenta que la transformación normativa, permeada por una protección más profunda de derechos humanos, prácticamente está tocando todas las áreas de la ciencia jurídica. Los casos más recientes también los tiene el derecho familiar. Y entendemos que la sociedad en algunas partes diga, es que el matrimonio entre personas del mismo sexo no debe de ser. Oigan, nadie puede ser juzgado por amar a otra persona independientemente de su preferencia sexual. Nadie. Y que dos personas pretendan unirse en matrimonio siendo del mismo sexo, ya la Corte resolvió que debe ser, que no tendría por qué haber desigualdad y discriminación en ese rubro. ¿Y qué pasa si una pareja homosexual en este momento acude al tribunal a quererse casar? Perdón, al registro civil a quererse casar. Le dicen que no y se tiene que ir al amparo. Y en el amparo no les otorga la suspensión provisional. ¿Por qué? Porque argumenta que estarían resolviendo el fondo del amparo. Entonces se tienen que esperar. Pero ¿quién promueve los amparos? ¿Son gratis? No. Entonces la pareja tiene que buscar abogado, tiene que dirimir una controversia, esperar a que termine el procedimiento y después de una resolución final, entonces volver al registro civil y decirle, mira, aquí está la resolución que me permite obtener el matrimonio. Estamos buscando acceder a derechos humanos de igualdad y no discriminación a través de un procedimiento jurisdiccional largo, tedioso y complejo. No debe ser así. Deben existir otras vías. El divorcio es exactamente lo mismo. ¿Por qué tendría una pareja que permanecer casado si ya no tienen la voluntad? No, espérame, hay 17 causales del estado de Veracruz: embriaguez consuetudinaria, impotencia incurable, imbecilidad, así lo dice, hay que recordar, Código Civil. Oye, ¿y si ya no lo amo? ¿Y si ya no me satisface como ser humano y como pareja? ¿Y si cuidamos a los hijos juntos mejor, separados y conviviendo sanamente? No, porque el Código Civil dice sí, pero hay derechos humanos, la libertad, autodeterminación. Y si yo no deseo permanecer en vínculo matrimonial con alguien, es mi derecho humano. Y que la norma positiva no lo permita, no quiere decir que no lo podemos exigir. Y que el nuevo paradigma de derechos humanos esté penetrando con dificultad en las mentes de los juristas de antaño también es real. ¿De quién es la responsabilidad entonces, queridos asistentes? De todos nosotros. Necesitamos seguirnos capacitando, necesitamos adentrarnos a las reformas. Yo he sido en muchos foros específicamente crítico con algunos criterios de la Suprema Corte, que a mi consideración se tradujeron como una contrarreforma a lo establecido por el 10 de junio de 2011. Porque fíjense cómo dice el artículo primero, y con esto termino. Todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Todas. Y si esto fuera así, el titular del registro civil podría decir, atentos a un control constitucional y aplicando una interpretación conforme a la Constitución, adecuo ese numeral del Código Civil y permito que se casen sin todo el procedimiento de amparo. Pero no, ya dijo la Corte que solamente cuando el artículo primero habla de todas las autoridades, solo es Poder Judicial. Entonces le cierra tantito el campo amplio que tenía esta protección de derechos humanos. Y como si fuera poco, esgrimen la famosa contradicción de tesis 293 de 2011, ¿y qué nos dice? Cuando el artículo primero estableció que se ponderará el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos, eso fue una maravilla. Eso derribó la famosa pirámide kelseniana y estableció que el objeto de tutela más importante en la norma eran los derechos humanos. Y el artículo primero, si lo leen, advierte que puede ser entonces la Constitución
el máximo ordenamiento jurídico o los tratados, según sea el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos. Y la Corte dice, no, hay que interpretar, y cuando interpretamos nos damos cuenta que en realidad están al mismo nivel, Constitución y tratados, pero cuando haya una restricción a los derechos humanos, hay que hacerle caso a la Constitución. Y entonces nos volvemos a regresar al positivismo enérgico que de antaño habíamos superado después del Holocausto del 39 al 45, donde seguimos privilegiando lo que dice la norma y pasando por alto un bagaje más amplio de protección. Y tan es así que por eso el arraigo, que bueno, evidentemente ahora ya con las reformas recientes deja de subsistir, pero en su momento fue un problema porque violaba derechos humanos. ¿Y qué dijeron? ¿Que es inconstitucional? Ponlo en la Constitución y se acaba el problema. Que esté en la Constitución no quiere decir que no viole derechos humanos. Para concluir, queridos asistentes, estamos en una transformación prácticamente sin precedentes. Festejamos el centenario de la Constitución advirtiendo el proceso reformista que a lo largo y ancho de 100 años permitió taladrar el andamiaje normativo que hoy nos sostiene. Y estamos en una ineludible responsabilidad, academia, autoridades y estudiantes, de propiciar el mejoramiento de la tutela, protección y desarrollo de estos tan extraordinarios derechos humanos que se nos venden como la panacea, pero no lo son. Los venimos trabajando de mucho tiempo atrás y es momento hoy de que tomemos responsabilidad sobre ello, que hagamos equipo conjunto y sigamos taladrando las reformas, exigiendo la capacitación y buscando siempre un próspero y adecuado ejercicio de esos tan anhelados derechos humanos. Muchísimas gracias.